el bootcamp lo vamos a certificar, ¿cierto? Y vamos a certificar a la persona que fue inscrita y confirmada. Entonces, vamos a estar poniendo la lista de asistencia por la mañana y la volvemos a poner por la tarde. Pero es la misma, es para llevar ese control para temas de la certificación. Bueno, listo, entonces vamos dando paso ya a empezar las sesiones de por la tarde. Quiero invitar a Cristian Camilo. Cristian hace parte del equipo de Talent Pitch. Él es nuestro líder de match. Cristian, ¿cómo estás? Todo súper bien, Caro. ¿Me escuchas bien? Yo te oigo perfecto. Qué bueno. Muchas gracias a todos por estar Bueno, presentes. te dejo en el espacio. Listo, perfecto. Regálame un segundo, yo comparto pantalla y me confirmas, porfa, Caro, cuando la veas. Claro que sí, apenas la vea, te confirmo. Bueno, Ahí ya la estás viendo. ya cargó, está perfecto, sí, señor. Listo, déjame yo presento. Y ahí ves la presentación como presentación ya, ¿cierto? Sí, yo la veo ya como presentación, el slide solito. Listo. No, entonces empecemos. Hola a todos. Hoy vamos a ver en este espacio conmigo en unos minutos muy provechosos. Quiero contarles un poco de lo que he venido desarrollando durante los últimos años. Vamos a ver el desafío de hacer match con el talento. Sé que además es uno de sus principales em, temas o asuntos a tratar dentro de las áreas de talento es supremamente clave. El tema de cómo realmente hacer match con el talento indicado. Y pues antes de eso les quiero contar un poquito de por qué estamos aquí. Básicamente, en primer lugar, ¿quién soy? Yo soy Cristian Restrepo. Hoy, como le decía a Caro, soy el líder de match dentro de Talent Pitch. Ahorita vamos a entender un poco más de esa palabra match desde todo lo que vamos a hablar. Hago parte del equipo de analítica. Básicamente, desde ahí desarrollo todo este rol de match y pues puntualmente también estoy muy enfocado en el match porque llevo más de 4 años entendiendo diferentes y diversos modelos de cómo realmente se puede dar una conexión entre empresas y talentos. Y desde ahí he pasado por todo, entendiendo básicamente qué no se debe hacer. Nos hemos equivocado un montón entendiendo también modelos, por ejemplo, uno en particular de cómo conectar estudiantes de últimos semestres con empresas a través de problemáticas, nosotros lo llamamos desafíos, y cómo logramos con esto incluso generar potenciales vinculaciones con las organizaciones. Hemos pasado por diversos modelos y entre ellos hoy quiero contarles básicamente algunas de las conclusiones de lo que hemos llegado, problemáticas y demás, y básicamente desde allí justamente entender y quiero transmitirles eso, cómo hemos empezado a percibir qué es lo que ustedes como áreas de talento buscan, cómo identifican talento y cuáles son las mejores prácticas que hemos venido evidenciando, pero de una forma muy, muy práctica y tangible para ustedes. Listo, básicamente llevamos mucho tiempo estudiándolo y esto quiero partir por cuál es ese contexto o esas principales problemáticas que vemos nosotros en todo este mundo que es el match, el conectar realmente talento y empresa. En primer lugar, vemos una problemática en cuanto a identificación. Creo que se los hemos mencionado durante todo el bootcamp, pero básicamente es muy marcada y ustedes lo viven, más del 76% de los empleadores tienen problemas para identificar talento o atraer talento que realmente sea compatible con esas necesidades que tienen y que realmente sea el talento calificado para esas necesidades puntuales. Pero más allá de que hay un problema de identificación, también está la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa con el talento? Se dice que más del 85-80% de las personas no están completamente satisfechas con su situación laboral actual. Entonces, así ya vemos un problema de identificación por parte de las empresas, pero también vemos un problema de propósito y de conexión por parte del talento con las organizaciones. Y más allá de eso, pues eso también se traduce en unos costos, tanto en dinero como en temas de tiempo. No sé si ustedes han hecho la cuenta, básicamente los estudios que hemos indagado lo mencionan de esta forma. Una persona en el área de selección dedica alrededor de un tercio de su trabajo, de sus horas laborales,
en identificar talento. Es un proceso demasiado extenuante y que básicamente la pregunta que yo les digo es, ¿qué pasaría si ustedes pudieran dedicar gran parte de ese tiempo a otras cosas que le pudieran generar valor? ¿Alguna vez se han puesto valor a la organización? ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué pasa si pudiéramos disminuir toda esa cantidad de tiempo que es demasiado, em, básicamente extenuante para el proceso de ustedes poder identificar a esas personas y pudieran enfocarlo en otros temas de muchísima relevancia para la organización? Profundizando un poco más en el contexto y para llevarlos un poco más en el camino en el que que quiero que tengan presentes, básicamente a qué nos estamos enfrentando. Normalmente, y quiero que también ustedes lo extrapolen a sus propios procesos, a sus organizaciones, quiero que se hagan la pregunta de cuál ha sido el proceso de selección al que más hojas de vida les ha llegado. Hay casos de empresas, particularmente, por ejemplo, en el sector de call center, por ejemplo, el BPO, llegan miles de hojas de vida para unos cuantos roles, listo, para unas cuantas posiciones. La pregunta que yo les hago es, ¿cuánto se demoraría uno en realmente analizar alrededor de 1000 hojas de vida para un solo puesto? Allí, básicamente lo que hacen las personas en el área de selecciones, lo que les toca hacer, tienen 1 millón de hojas de vida, tienen que em, básicamente pasar rápido por esas hojas de vida, tener un filtro de lectura, que básicamente en términos de la teoría o de lo que se vive en tendencias de talento se llama screening, que simplemente es leer rápido las hojas de vida y los que apliquen en esos filtros previos de simplemente verlas, las pasamos al siguiente proceso. Y si se dan cuenta, esto no tiene una manera lógica de hacerlo, simplemente estamos percibiéndolo desde lo que vemos en lo que alguien puso en una hoja de papel, pero realmente no estamos midiendo si la persona podría o no ser compatible con esa necesidad que nosotros estamos viendo, o si estamos dejando por error humano o simplemente por el filtro que tenemos como política, estamos dejando atrás otros aspectos relevantes y que probablemente desde un análisis mucho más no sé, como desarrollado, que permite hacer filtros mucho más ideales, podrían incluso personas que descartamos ser mucho mejores o ser mucho más compatibles que personas que simplemente dejamos pasar porque hicimos rápido ese proceso de screening. Entonces, desde aquí, la pregunta es, ¿qué es más fácil? Si lo importante es descartar rápido talento, el proceso de screening, o si logramos identificar una forma para filtrar más rápido. Si básicamente yo tengo una forma que me diga, hey, empiece por estos, analice a estos que son los más compatibles con esa necesidad que usted tiene. ¿Cuánto tiempo se ahorrarían? ¿Cuánto dinero se ahorrarían? ¿Y cuánto cambiarían sus procesos de selección y en sus áreas de selección actual? Listo. Y aquí también parte otra de las premisas. Listo. Y es, sabemos que de aquí a unos cuantos años, 5 años, 10 años, el 50% de los roles o de los empleos actuales van a desaparecer. Y a mí particularmente no me gusta hablar de que van a desaparecer, sino que se van a transformar, van a haber nuevas necesidades de las empresas y muy seguramente por todo lo que está sucediendo, por la revolución 4.0 y demás, las nuevas tecnologías, procesos muy operativos van a empezar a robotizarse, por ejemplo, a ya no em, ser necesarios en actividad humana y simplemente las personas van a empezar a evolucionar y a orientarse hacia nuevos propósitos, nuevos roles. Aquí les quiero leer simplemente algunos ejemplos de un estudio que se hizo de cuáles serían los potenciales roles del futuro. Aquí hay unos como por ejemplo analistas de ciudades inteligentes, corredores o personas que transan datos personales, directores de cartera genética, gerentes de abastecimiento ético. Y yo lo primero que quiero que se hagan una imagen es cuántas de ustedes como empresas están a hoy pensando en estos roles. ¿Cuántos de estos roles realmente y muy probablemente los van a necesitar ustedes en el futuro cercano o mediano y si realmente ustedes están preparando para ello? Pero quiero incluso llevarlos al otro contexto. Listo, el contexto desde el punto de vista de los talentos. ¿Cuántas universidades creen ustedes que a hoy tienen carreras, tienen programas, diplomados incluso, cualquier tipo de formación enfocadas en estos nuevos roles? Listo. Y desde las políticas de ustedes, ¿cuántas de ustedes estarían dispuestos entonces a aceptar personas que básicamente están en roles que todavía no existen? Listo. Desde allí les quería plantear esa premisa de cómo estamos preparándonos desde todos los frentes, tanto talento como empresas,
como incluso universidades para afrontar esos roles que vienen del futuro. Y si la forma como hoy en día estamos identificando y aceptando personas realmente es la indicada. Sí, porque ya entonces que alguien sea administrador de empresas, que alguien sea ingeniero de sistemas, que alguien sea diseñador gráfico, no nos va a decir nada respecto a estos nuevos roles que estamos enfrentando. Y a su vez, desde las empresas, cuando hablamos de roles muy genéricos que en otras empresas se llaman diferentes, pero que básicamente cumplen las mismas funciones, pues básicamente no aplicarían de la misma forma. Ya no van a haber personas con el rol específico de gerente de felicidad o con la persona que se dedica solamente, no sé, a temas de logística pura, sino que se van a ir desarrollando nuevos roles y todas estas entidades que les acabo de mencionar, empresas, universidades, talento, van a tener que irse adaptando a la dinámica que está supremamente rápida del mundo de cómo está cambiando en torno a este sector, al mercado de talento. Listo. Aquí quiero contarles una historia para que se den cuenta que es algo que sucede hoy en día, de cómo las políticas dentro de las empresas incluso se vuelven supremamente rígidas y no nos adaptamos a lo que puede cambiar y que básicamente un título, por ejemplo, no define lo que una persona pudiera hacer. Les pregunto, y quiero que todos se la hagan dentro del público, es, ustedes como líderes de talento, como líderes de áreas de selección, ¿contratarían a un físico para un área financiera? Básicamente, esto fue algo que nos pasó en uno de esos primeros modelos que yo les decía que hemos venido desarrollando muchísimas pruebas en el pasado y nos sucedió en uno de los proyectos previos que hemos tenido. Conectábamos un estudiante que estaba todavía algunos meses de graduarse de su profesión con problemas o problemáticas o desafíos empresariales. En este caso, era un ingeniero físico que toda su carrera se enfocó justamente en eso, en desarrollar problemas físicos a un área financiera de una empresa, porque tenían simplemente una problemática puntual y que muy seguramente ya desde el punto de vista de ingeniería se puede desarrollar y demás. Básicamente, el estudiante logró desarrollar un modelo de predicción del IPC, del índice de precios del consumidor, pero haciendo una analogía o extrapolándolo desde un modelo de física cuántica. Desarrolló ese modelo, estuvo durante todo un año trabajando de la mano con los directivos y con el área financiera. Y cuando se cerró el proceso, cuando ya había culminado todo el proyecto que habíamos desarrollado con la empresa y el estudiante, básicamente el líder le dijo al área de talento: hey, me gustaría contratar a esta persona, lleva un año entero con nosotros, ya ha desarrollado cosas muy interesantes, queremos que esté en el área. A lo que el área financiera respondió, pero básicamente esta persona, nosotros para áreas financieras no podemos recibir perfiles físicos, ¿sí? Porque no está dentro de nuestras políticas, no cumple con la carrera que se exige para que haga parte del área. Y desde allí es lo que les decía, o lo que vengo contándoles en slides pasados, es ¿qué tiene que ver en sí la carrera si esa persona te demostró durante todo un año que tenía todas las capacidades y tenía todo el conocimiento para desarrollar el rol dentro del área financiera, simplemente haciendo uso de otros conocimientos que tenía desde sus procesos o simplemente expertise en temas de física? Listo. Y es allí donde quiero simplemente redundar un poco también en lo que vieron ahorita. Esta charla se conecta demasiado con lo que les habló Santiago Lalinde ahorita en cuanto a la relación o cómo se está viviendo el cambio entre vacantes a roles a desafíos. Listo. El match también nosotros lo percibimos desde 5 variables supremamente claves. Ellas son el propósito, listo, desde qué factores esta persona se quisiera conectar con la organización, desde el saber y el hacer, lo que ha hecho, lo que ha aprendido, lo que ha desarrollado y cómo podría verlo reflejado dentro de una organización. ¿Qué tipo de cultura busca dentro de una empresa? ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Cuáles son esas herramientas digitales, incluso grupos informales que hay dentro de una organización? ¿Y cuál sería ese rol que realmente podría desempeñar dentro de la organización? Creo que eso fue algo que ahondaron mucho ahora y simplemente quiero que lo veamos desde ahí. Entonces, hemos venido teniendo esta perspectiva de cuáles son los problemas del match, qué es lo que ustedes están viviendo, la dificultad que es encontrar talento realmente compatible con nuestras necesidades. El talento no está completamente satisfecho con la situación laboral, todo el tiempo que nos demora poder identificar personas, pero entonces, ¿realmente qué es el match? Aquí quiero mostrarles un ejemplo bien interesante de cómo también desde las empresas
estamos planteando mal, solamente desde, por ejemplo, cómo se plantea un rol, desde allí la conexión con el match. Aquí es un ejemplo de una tecnología que se llama Kubernetes. Una empresa estaba buscando a alguien experto en Kubernetes para unos procesos dentro de su área de tecnología. Listo, estaba buscando una persona que tuviera 12 años de experiencia en esta tecnología. Esto fue algo que se publicó en el 2020, fue una vacante que se publicó en el 2020 y esa tecnología no lleva, se había desarrollado, se había ya sacado al público en el 2014. No llevaba ni 6 años completos de haberse desarrollado y ya estaban pidiendo 12 años de experiencia. Desde allí parte uno de los errores particulares de nosotros como áreas de talento y es cómo realmente estamos exponiendo nuestras necesidades de talento y si realmente nosotros necesitamos experiencia o necesitamos a alguien que nos ayude a solucionar problemas. Listo, aquí otro ejemplo, otro caso bien interesante y es, nos contaban también, o cuenta aquí el ejemplo de una persona que estaba buscando, una empresa que estaba buscando a alguien con más de 10, 12 años de experiencia en Node.js y básicamente les dicen que le va a recomendar a la persona que la creo que sería el único que podría aplicar porque básicamente ese es el tiempo que llevaba desarrollada esa tecnología. Listo. Aquí entonces en cuanto a match y para darles otro ejemplo, que no solamente se trata de un match de alguien que sea compatible con la vacante, sino que es supremamente relevante que cumpla los 5 aspectos. Alguien que realmente sea compatible en cuanto a lo que busca, su propósito, en cuanto a esas, el saber y el hacer que viene desarrollando desde su pasado. También es supremamente clave el tema de la cultura. Esto nos pasó hace poco. Esta es una tecnología que desarrollamos, ahorita la voy a extender, pero básicamente hace poco nosotros abrimos un rol, teníamos una necesidad, un perfil que estamos buscando que era desde nuestra área de producto en temas de UX, UI, particularmente alguien muy enfocado en tema de diseño web. Listo. Pasamos por un proceso de selección, tuvimos varias personas que se interesaron en el rol, pasaron nuestro proceso y en particular esta persona, Daniela, pasó por todo. Y hizo súper bien las pruebas, pasó por todos nuestros filtros, se conectó muy, muy rápido con el rol, tenía muy claras sus funciones y demás. Y básicamente había pasado por todo ese proceso supremamente extenuante que hacemos para poder vincular a alguien. Y si nosotros al tener no sé, como el contexto de qué pasó, básicamente esta persona el primer día desistió. No había pasado ni un día y no nos habíamos podido explicar la razón de por qué esta persona se había pasado por todos los filtros, había cumplido también con las necesidades que buscamos para el rol. Básicamente dijo, no, esta no es la empresa para mí. Días después terminamos de desarrollar una tecnología justamente y nosotros también, por eso también promovemos lo que ofrecemos desde nuestra plataforma es, desarrollamos una tecnología que comparaba o generaba el match entre una persona con una empresa desde estos dos ámbitos, desde cómo se conectaba con un rol, pero también desde cómo se conectaba con su cultura. E identificamos, una semana después justamente lanzamos la tecnología, nos dimos cuenta incluso de sin darnos cuenta, simplemente mostramos el ejemplo y apareció este caso que la persona era demasiado compatible con ese rol que nosotros teníamos esa necesidad, pero en cuanto a la compatibilidad con el perfil o con nuestra marca empleadora, realmente era demasiado baja. Y empezamos a entender que jugaba un papel supremamente relevante alguien que más allá de conectarse con las necesidades técnicas, con las funciones o con ese problema que necesitamos solucionar, necesitamos también a alguien que se adaptara a la forma en como nosotros trabajábamos, a las herramientas que usábamos. Listo, a todos esos aspectos culturales que hacen de la marca, por así decirlo, ese sistema que agrupa personas que tienen aspectos en común. Y desde allí, entonces, empezamos también a darles esa relevancia supremamente clave también al tema del match con la cultura. Entonces, ¿cómo desarrollar justamente ese match con personas que van próximamente de alguna forma, conectarse con nuestra organización? Y aquí simplemente se los quiero desglosar en 5 pasos. Pueden tener muchos más, ustedes van a encontrar muchos más en el camino, pero para mí estos son los supremamente fundamentales desde esa experiencia que hemos venido viviendo y que hemos venido también validando con decenas de empresas, incluso muchos de ustedes probablemente hayan trabajado con nosotros, incluso conmigo, para entender que es eso,
esos puntos claves que ustedes deberían de desarrollar para poder generar ese match puntual dentro de su organización. Lo primero es que realmente ese perfil que nosotros creamos de nuestra empresa debería ser un perfil que refleje nuestra marca empleadora. En perspectiva, si ustedes buscan esas redes sociales donde tienen el perfil de ustedes como organización, listo, muy seguramente tiene simplemente, no sé, una descripción muy corta, en una frase, una imagen, y listo. Esa es la descripción de cuál es nuestra empresa. Cuando una cultura por dentro tiene un sinfín de elementos que la distinguen y que la diferencian del resto de organizaciones, el perfil de la marca empleadora. Desde allí, solamente partiendo desde cuáles son esas áreas de interés de la organización, desde el sector, desde los proyectos que están desarrollando o que han desarrollado, desde las herramientas digitales, incluso las herramientas que usan para comunicarse, solamente en el sentido de si alguien usa Trello y nosotros usamos Planner, o si alguien usa toda la suite de Google y nosotros usamos toda la de Microsoft, desde allí también parte un tema de adaptación con la persona. Desde el punto también de vista de metodología, si nosotros trabajamos con Scrum y esa persona en su vida la ha trabajado, simplemente siempre se ha enfocado en otro tipo de metodologías para desarrollar su día a día, muy seguramente le va a ser para él muchísimo más difícil adaptarse, por ejemplo, a trabajar con épicas y con historias. Si nosotros, como política interna, dentro de nuestras formas de trabajo, sí o sí somos presenciales por necesidades del negocio, por temas puntuales de las políticas, así se dispuso, solamente trabajamos con personas puntuales de un área cercana porque así lo requieren. Muy seguramente desde allí ya la persona que venga o que busque un trabajo más flexible, que busque trabajar desde la virtualidad y demás, no se va a conectar porque no es parte de lo que está buscando y desde allí nace esa incompatibilidad. También desde los beneficios, incluso para nosotros como Talent Pitch es fundamental eso. Nosotros buscamos personas que no estén enamoradas, por ejemplo, solamente del dinero, sino que para nosotros es fundamental que se conecten también a otros tipos de beneficios, temas de formación, temas de relaciones extralaborales incluso. Pero muy seguramente hay personas que no se conectan y otros que sí se conectan muchísimo con este tipo de beneficios. Si ustedes tienen unos beneficios muy puntuales, también es supremamente clave que recalquen dentro de su perfil organizacional qué es lo que ustedes pueden ofrecerle a las personas y si ellas realmente se conectan. Porque por más de que esa persona lo intente y demás, si no es lo que está buscando, muy seguramente a las semanas de incluso haber ingresado, va a desistir y va a seguir buscando trabajo. El 70% de las personas después de haber ingresado igual siguen en búsqueda de trabajo. Y básicamente nosotros nos debemos de adelantar a eso. Y esta es una de esas formas de hacerlo. También es muy importante, por ejemplo, entender cuáles son esos indicadores por los que miden a las personas. Sí, es muy relevante que ellos sepan "Ey, a qué me voy a enfrentar si yo he venido trabajando bajo ese tipo de metodologías o si no, realmente no es una empresa con la cual me sentiría o me acoplaría. El tipo de ambiente, por ejemplo, cuál es ese tipo de cultura que busca una persona dentro de la organización. Si busca más un ambiente informal, si le gusta más estructuras muy jerárquicas donde esté todo supremamente definido, eso también es fundamental para esa toma de decisiones. Ya después de haber recalcado y simplemente para mí es clave que ustedes lleven es cómo completamos bien nuestros perfiles como marca de empleadores para que la persona desde un inicio sepa y tenga súper claro qué es lo que estamos buscando y qué es lo que podemos ofrecer. Desde allí entonces también partimos a realmente describir muy bien la vacante. Y creo que lo vieron ahorita en la charla previa, es una vacante, un rol eh, más allá de lo que nosotros percibimos, de los años de experiencia y títulos, tiene otro sinnúmero de variables que son mucho más relevantes y que van a determinar realmente el cómo la persona se va a desempeñar dentro del rol. En primer lugar, por ejemplo, cuáles van a ser esos desafíos que esa persona va a enfrentar, cuáles van a ser esos problemas que va a solucionar realmente, qué es lo que va a desarrollar, porque también le va a permitir a la persona identificar si él ha desarrollado, por ejemplo, ese tipo de problemas o si incluso estaría interesado en hacerlo. Esos conocimientos que son fundamentales o requerimientos mínimos en cuanto al uso de ciertas herramientas, a que tenga ciertas capacidades puntuales para poder desempeñar el rol. Entregables también es básicamente ustedes cómo buscan o cómo van a medir a la persona en esos roles, que es normalmente, por ejemplo, lo que entregaría cuando acabe cierto hito, cierto proceso dentro de la organización. ¿Qué es lo que él debería entregar con frecuencia? El tipo de contrato también es fundamental y creo que desde allí también parte un tema de esa compatibilidad de lo que busca y lo que puede ofrecer dentro de la empresa y creo que allí parten los siguientes es
si realmente esa persona estaría, por ejemplo, interesada en un tipo de contrato que no necesariamente sea indefinido, si también le gustaría trabajar bajo un modelo de, no sé, freelance o consultoría, bajo un modelo de prestación de servicios, entre otros. Porque si desde allí no hay esa compatibilidad, muy seguramente esa persona, por más de que lo otro le conecte, es solamente este tipo de elementos van a hacer que desista. Al igual que la forma de trabajo, como ya lo vimos, si realmente puede trabajar flexible, si puede trabajar incluso remoto, o si sí o sí tiene que ser presencial. Si a alguien no le gusta o no está interesado en, por ejemplo, trabajar de forma presencial, sino que toda su vida o su objetivo es desenvolverse en un trabajo remoto o completamente virtual, pues justamente eso también va a ser un factor de decisión para él de si estar o no dentro de la organización. Y obviamente expectativas salariales juega un papel fundamental y más que todo también desde el punto de vista, por ejemplo, presupuestal. Si una persona, por más de que sea muy buena, de que lo conecte todo, básicamente ustedes como organizaciones tienen un presupuesto para ese rol y no se pueden salir de ese, muy seguramente la persona, por más de que en un inicio ingrese y él tenía otra expectativa salarial o venía con otro tipo de salario, muy probablemente estará buscando algo que sí se acomode desde ese aspecto, porque obviamente no es lo más relevante, pero sí juega un factor clave dentro de este tema del match. Entonces, miren también cómo se empieza a analizar el rol y cómo empieza también a coger relevancia el tema de cómo describimos esa necesidad desde el punto de vista también desde lo que la persona haría. Más allá, y miren que yo no he mencionado cuáles son los títulos que necesitamos ni los años de experiencia. ¿Quién me dice realmente, ahorita lo vemos en el ejemplo, qué es un año de experiencia? Uno cómo mide los años de experiencia realmente de una persona. Uno lo mide más bien desde lo que ha hecho, desde lo que podría hacer, y justamente eso se ve desde otros elementos adicionales como lo estamos mencionando. Obviamente más allá de solamente describir y disponer la información del perfil de la marca, es fundamental hacer un proceso de convocatoria supremamente clave solamente en el sentido de realmente alcanzar un público cautivo que realmente nos permita tener un análisis. Porque es fundamental esto. Normalmente nosotros simplemente usamos unos canales puntuales, no sé, redes sociales o las bolsas de empleo tradicionales. Listo, pero esto no nos va a implicar llegar realmente a un alcance realmente interesante para poder generar no sé, una bolsa realmente que nos permita hacer un análisis completo. Desde allí es relevante identificar, y creo que esto da para otra charla, cuáles son los otros canales, por ejemplo, si ya tenemos toda una base de personas que ya han pasado por nuestros procesos de selección, que ya han querido trabajar con nosotros, muy seguramente desde allí ya también podremos identificar personas que se acoplen o no a una necesidad. Básicamente esto es lo que se conoce como talent pools. Listo. También, por ejemplo, sistemas de referidos. ¿Cuántos de ustedes dentro de la organización han dispuesto sistemas de referidos para poder ingresar a la organización? Temas de conectarse también con la red propia de ustedes, con los proveedores, clientes, aliados que incluso sean parte de esos canales de difusión y muchos canales que les permitan realmente tener ese público para poder generar ese análisis. Y por otro lado, pues ya viene, bueno, ya tenemos el público, ya justamente se conectaron a un rol que definimos muy bien, ya a una cultura que definimos muy bien. Ahora, ¿cómo empezamos ese análisis de compatibilidad? Lo vamos a ver ahora, algunas variables claves, pero es justamente que ustedes generen esa metodología puntualmente de cómo van a darle un peso relevante a esas variables que ustedes dispusieron tanto en el perfil de la organización como en el perfil del rol, y desde allí parte de ese análisis donde ustedes puedan empezar a dar una ponderación de esos perfiles, de esos talentos que se van conectando con sus necesidades puntuales. Y desde allí ya apenas tengan ese filtro, pero muy basado desde esa compatibilidad, listo. Que como les digo, les vamos a dar ahorita un ejemplo puntual, pues ya si pasamos a otros filtros mucho más desarrollados, como que ya hemos hablado ya temas puntuales de conocimientos específicos, temas puntuales ahora sí de proyectos que hayan realizado, de pruebas técnicas incluso que ustedes vayan a desarrollar posteriormente, temas incluso de temas demográficos, temas de ubicación, entre otros. Son filtros ya mucho más evolucionados, pero que ya van en la parte final del proceso, ya después de haber hecho un filtro eh, que les permitió simplemente identificar a esas personas que realmente son compatibles. Aquí simplemente les voy a mostrar nosotros cómo lo hacemos. Nosotros desarrollamos esta tecnología de scorings, desarrollamos unas valoraciones para poderle dar una relevancia y esa compatibilidad real a las personas versus ustedes, versus esas necesidades,
Obviamente yo no les voy a decir desarrollenlo porque esto por detrás tiene muchísima tecnología de inteligencia artificial y demás, pero sí para que al menos les sirva de base si en sus procesos lo pueden aplicar, al menos tener esa ponderación, una escala que les permita poder desarrollar esas tecnologías, perdón, poder desarrollar esas compatibilidades de análisis que les permita hacer ese filtro muchísimo más rápido. Desde el rol, allá hay un tema muy puntual y nosotros lo hacemos desde un modelo de inteligencia artificial que se llama NLP, procesamiento de lenguaje natural, que simplemente nos permite comparar qué tan similar desde el punto de vista de texto, literalmente texto líquido, es comparable una persona, un perfil de una persona versus lo que describió una organización, o en este caso, lo que se describió un perfil de una vacante. Listo, eso nos permite dar simplemente un porcentaje de qué tan parecidos son. Y a eso nosotros simplemente le damos cierta relevancia y nos permite desde allí hacer un prefiltro entre ese scoring. Desde allí ya vienen otros temas supremamente relevantes y es, bueno, esta persona es compatible, pero nosotros necesitamos igual que sea compatible también con unas necesidades puntuales. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí un caso muy particular, particularmente desde el área de tecnología. Muy probablemente nosotros tengamos un rol, una necesidad muy puntual de alguien que pueda soportarnos en un tema, no sé, de desarrollos tecnológicos, desarrollo web y demás, pero en cuanto a tecnología, por ejemplo, que este es el caso que estoy explicando, normalmente se requieren unos lenguajes específicos porque básicamente es la tecnología donde se desarrolló. Entonces, alguien puede ser demasiado bueno, puede ser compatible en cuanto a los objetivos que buscamos desde el rol, pero si esa persona sí o sí no está, no sé, en PHP, que es el lenguaje desde el que está construido nuestra tecnología, entonces esa persona, por más de que sea demasiado buena, muy seguramente la curva de aprendizaje para desarrollar ese rol inicialmente no va a aplicar de una. ¿Listo? Entonces desde allí también va a haber una similaridad con esos requerimientos, esas necesidades que sí o sí no son negociables dentro del rol. Listo. Después vienen otros temas que ya son básicamente relacionados con lo que la empresa puede ofrecer desde sus necesidades, desde tanto la expectativa salarial, qué tanta relevancia le va a dar a la expectativa salarial, a la forma de trabajo, qué tanta relevancia le va a dar, por ejemplo, a la expertise y expertise. Aquí quiero hacer una claridad, no hablo en cuanto a los años de experiencia, sino el qué tan, qué tan buenas capacidades tendría esa persona para desarrollar el rol. Listo. En el estado deseado es la forma en la que esta persona se quiere conectar. Si esta persona se está buscando, por ejemplo, en un futuro cercano ser empleado, si también está buscando más desde una perspectiva de, como les mencionaba, un tema de ser un consultor, un freelance, desde un punto de vista incluso de emprendimiento. Y eso también nos abre otra perspectiva a nosotros, de entender también si las personas se quieren conectar con otros bajo otras modalidades, ¿será que ellos deberían de adaptarse a nosotros o nosotros podríamos empezar a identificar o a ceder en ciertos aspectos si realmente es una necesidad que tenemos? El tipo de contrato y básicamente desde ahí nosotros generamos esa ponderación. Como les digo, en particular nosotros desarrollamos una tecnología, pero esto es algo que ustedes podrían hacer de forma directa dentro de sus mismas áreas para simplemente generar como esa ponderación de qué personas aplican o no para un rol puntual. Algo similar sucede con el scoring o con una valoración para la cultura. Allí también nosotros, en nuestro caso, no necesariamente tiene que ser ustedes, yo les estoy simplemente exponiendo un ejemplo de cómo lo podrían hacer. Utilizamos también ese modelo de inteligencia artificial para comparar esa similaridad entre una empresa y un talento, entre el perfil de uno versus otro, y desde allí simplemente tener ese porcentaje de compatibilidad y les damos también cierta ponderación a otros elementos que son supremamente relevantes. Aquí simplemente les doy algunas de las variables. Los scores nuestros tienen muchísimas, pero que simplemente a ustedes les pueden dar una imagen. Por ejemplo, si realmente hay una compatibilidad, por ejemplo, entre los objetivos, los beneficios ofertados versus los objetivos brindados, los beneficios brindados, entre las metodologías que nosotros usamos dentro de nuestra organización versus las que el talento ha desarrollado, tiene conocimiento al respecto, entre las herramientas, por ejemplo, que usan, nuevamente también tanto desde el punto de vista organizacional, si usan las mismas herramientas de comunicación, por ejemplo, en el tipo de ambiente laboral, si él se conecta, como ahorita daba el ejemplo, a un ambiente mucho más jerárquico, mucho más estructurado, si le gusta también un ambiente mucho más informal, donde incluso mucho más dinámico, donde él debe tomar decisiones complejas, incluso sin aprobación, porque, no sé, es un estilo muy startup, por ejemplo, si se conecta desde las áreas de interés y simplemente de allí se hace una ponderación
para dar ese porcentaje final de qué tan compatible es con la cultura. Eso es algo que ustedes también podrían empezar a valorar dentro de esas ponderaciones, y simplemente después de organizar ese score en una primera vez, para ustedes va a ser mucho más sencillo después poder hacer ese análisis y ese filtro posterior. Y aquí quiero contarles, y esto sí es un poco más evolucionado, creo que no hay muchas plataformas que lo hagan, pero también es cómo podemos prefiltrar a través de roles sugeridos por inteligencia artificial. Aquí les muestro un ejemplo, eso también es tecnología nuestra, donde básicamente esos roles nos van a poder definir si esa persona podría aplicar o no a esa necesidad puntual que tenemos. A la derecha ven un perfil de una persona que básicamente tiene entre sus intereses temas de mercadeo, de diseño web, por ejemplo, de branding. Dentro de los programas que usa Domino, tiene programas como Illustrator, como Figma. Tiene ciertas habilidades desde el punto de vista también de dirección, por ejemplo, de desarrollo de proyectos. Y si ustedes se dan cuenta, dentro de los roles genéricos, básicamente lo que nos identifica es que esta persona sería demasiado buena para temas de mercadeo y temas de diseño de producto. ¿Qué quiere decir? Que ustedes literalmente solamente con un filtro de poder decir, yo necesito personas que se enfoquen en estas o en estos roles particulares, estas categorías genéricas, ustedes ya van a poder hacer un filtro gigante de la base de datos. Listo. De básicamente lo que ustedes tienen, simplemente van a poder filtrar por, yo necesito personas que puedan básicamente desempeñar este tipo de roles, y desde allí ya simplemente pueden seguir con el proceso normal de análisis. Esto, como les digo, es un poco más evolucionado. Muy probablemente no, o en particular yo no he visto muchas plataformas que lo hagan, pero hacia allá van también, hacia tener unos roles genéricos que nos ayuden a hacer unos filtros mucho más enfocados en esas funciones. Háganse una imagen, y esto va a suceder en el futuro, y se los digo por conocimiento de causa. Básicamente, también volviendo a las áreas tecnológicas, va a llegar un momento en que ya no va a importar el lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque básicamente va a haber una infraestructura que permita que personas que sepan, por ejemplo, Python, o que sepan PHP, el ejemplo de ahorita, o que sepan Node.js, simplemente a través de temas tecnológicos que no voy a ahondar, puedan desarrollar procesos, servicios que simplemente alimenten esas tecnologías, y allí lo relevante no va a ser en sí la tecnología, sino cuál es el problema que me va a ayudar a resolver. Y vamos a llegar a ese punto en que vamos a buscar es por quién nos ayuda a resolver un problema, y no quién tiene estas características puntuales de una vacante como la conocemos actualmente. Como les digo, es más evolucionados, pero sepan que esta tecnología ya existe y que hacia allá vamos. ¿Listo? Y ya simplemente para dar un cierre, creo que me he extendido un poquito en la charla. Para dar un cierre, quiero mostrarles simplemente en particular, pues les voy a hablar un poco simplemente de herramienta, en este caso es la nuestra. Nosotros desarrollamos justamente esa herramienta dentro del gestionador de talento, que ustedes lo van a poder conocer simplemente ingresando a nuestra plataforma, donde van a poder ver justamente el cálculo de compatibilidad del match cuando ustedes completan su perfil o su marca empleadora dentro de nuestra plataforma, y van a ver el cálculo de compatibilidad del rol respecto a los talentos. Y básicamente para ustedes, ese análisis que antes era filtrar o analizar o hacer screen de 1000 hojas de vidas, para ustedes simplemente va a ser ordéneme por compatibilidad. Y ya no van a analizar las 1000 hojas de vida, sino que van a analizar los primeros 10, 15, 20, 100 más compatibles, y desde ahí van a enfocar su análisis, de ahí ya no se van a demorar una semana entera o un tercio de su semana haciéndolo, sino que en cuestión de 2, 3 minutos van a saber por dónde arrancar y cómo empezar entonces ya un contacto más directo para aprovechar muchísimo más su tiempo. Esto básicamente era como un abrebocas de lo que quería que conocieran respecto a cómo funciona el match dentro dentro de este, dentro de estas nuevas tendencias de talento. Quiero ya, los invito simplemente a que conozcan también la herramienta. Si hay otras, también pruébenlas y demás. La clave es simplemente que sepan que a través de esto van a tener muchísimas más, em, digamos, un trade-off entre ahorro de tiempo y análisis. Y nada, los invito entonces a que lo conozcan. Ya doy espacio para preguntas, si tienen alguna duda respecto a lo que hablamos durante la charla. Y ya con esto damos cierre. Caro. Bueno, no, esta charla es súper interesante, Cris. ¿Cómo podemos poner la tecnología a nuestro servicio para hacer un verdadero match, una relación a mucho más largo plazo y bien acertada? Le doy la palabra a Ángela Viviana Restrepo. Hola, ¿cómo están? La...
Cristian, bueno, tenía una pregunta, pero creo que con esto último que nos contaste ya me queda resuelta y era como si todo el proceso pues todo ese proceso de atracción y selección de personas lo hacen a través de modelos para la priorización y si ese modelo se conecta con lo que ahorita nos mostraban de la hoja de vida del futuro, porque me imagino pues que muchas de esas variables que utilizan para sacar el scoring, pues tienen que ver con esa pregunta, con preguntarle a las personas sobre su propósito, sobre las compañías pues que lo atraen de allá. Entonces me imagino que sí, pues que es de esa manera, ¿cierto? Sí, claro, Ángela, incluso pues lo decimos mucho desde nuestra plataforma también porque básicamente ese es nuestro core. O sea, literalmente Ah, nosotros somos una plataforma que busca exhibir talento y nos enfocamos en el match, esa es nuestra clave. Justamente todo nuestro proyecto está desarrollado desde esa perspectiva. Conectamos todo la hoja de vida del futuro, el perfil de la marca empleadora para justamente poder generar esas compatibilidades. Sin embargo, también parte de la charla lo que buscaba era también mostrarles a ustedes cómo lo pueden hacer, conectándolo también desde las herramientas que ustedes tienen y cómo más bien pueden conectar esos análisis actuales que tienen, teniendo presentes esas variables que describo. Incluso ustedes, muy seguramente dentro de sus procesos internos, tienen ciertas variables que priorizan y que puedan darle mayor relevancia unas a otras. Simplemente es cómo lo pueden adaptar y cómo pueden generar ese proceso de ponderación para sus análisis. Listo, era más que todo ok. eso. Y la otra pregunta es, Cuéntame, ¿cómo le sí. hacen mantenimiento a esos modelos que les ayudan pues con todo el scoring? ¿Cómo evalúan esa eficacia de esos modelos? Si después sacan unos indicadores de listo, si me arrojó que estas 5 personas se conectan y hacen match con los diferentes, pues con el perfil de la empresa, en el rol y todo eso y en la cultura, ¿cómo evalúan que sí está siendo eficaz esos modelos, ¿cierto? Si lo evalúan a través de permanencia en el cargo, si lo evalúan a través de los mismos desempeños o resultados que tiene la persona en la compañía. ¿Cuáles son esos indicadores? Listo, claro. Desde allí también es importante que lo entendamos desde la perspectiva de cómo funcionan, por ejemplo, los modelos de inteligencia artificial. Es un proceso constante, ¿cierto? Es un proceso de entrenamiento constante y justamente esa validación, obviamente, para esto, todos esos procesos que estamos desarrollando y que desarrollan en general ya las empresas de ahora, es todo con mucha base tecnológica. Es fundamental, sí, empezar a tecnificar las áreas de talento y empezar a conectar todos esos elementos de analítica avanzada. Pero desde nuestro caso, por ejemplo, te lo cuento mucho desde el nuestro, es básicamente, esto primero funciona a través de modelos entrenados, ¿cierto? Entonces, nosotros tomamos demasiada información de Internet para poder mejorar los algoritmos que nos permitan categorizar, por ejemplo, o que nos permitan poder generar esas. Por detrás tiene cierta tecnología que permite generar esas compatibilidades, hacerlas mucho más precisas, pero también básicamente lo que nos permite entender eso desde nuestra plataforma, te cuento el ejemplo, es la interacción o el feedback que nos van dando las empresas dentro del desarrollo, ¿cierto? Obviamente es un proceso de feedback constante de entender ya mucho de experiencia de usuario, hey, cómo te está yendo con el proceso, a qué sientes que se debería mejorar del modelo, qué sientes que no está completamente siendo efectivo y eficiente para ti, no, para mantener como ese proceso evolutivo. Y creo que si te la pregunta también es cómo lo puedes replicar en tu proceso, creo que vamos desde ahí. Créeme que mucho va desde el tanteo, lo llamamos nosotros desde el área técnica, ¿cierto? Es un modelo muy, muy inteligente, pero que igual ustedes van modificando, por así decirlo, ciertas variables en el tiempo para ver, hey, esto no está funcionando del todo, muevo como, o le doy cierta ponderación o más relevancia en la ponderación a esta variable, porque siento que es lo que más nos está haciendo falta y empezamos a iterar y a validar justamente como tú lo decías, respecto a permanencia o respecto, por ejemplo, a satisfacción con el rol, a satisfacción con la organización, todo eso nos puede dar dando esos insights para empezar a mejorar el modelo. La clave es no pensar que es un proceso lineal, sino cíclico, ¿cierto? Que es de mejora constante. No sé, Ángela, si respondí tu pregunta. Sí, me enfoco más en lo último que me dijiste, o sea, satisfacción del rol, satisfacción con la organización, el feedback que dan las empresas y permanencia, que me imagino que si esa es una variable pues importante para la empresa, pues En este la caso, sí. permanencia de las personas, pues esa sería también su forma de evaluarlo. Claro que sí. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a darle ahora la palabra a Mónica. Bueno, sí, estaba por aquí conectando cámaras. Sí me ven a decir ya.
Sí, ahí te Bueno, vemos ya. gracias. Bueno, Cristian, pues como una inquietud que me queda es que, por ejemplo, nosotros actualmente, la fortaleza que tenemos en el área, pues dentro de la organización y sistematización de la información es lo que tiene que ver básicamente con pago de nómina, ¿cierto? Todo lo otro que tiene que ver con el área de talento humano, pues integrado al talento humano, que es desde el reclutamiento, digamos, hasta la salida, digamos, ya de la persona, son procesos muy manuales, ¿cierto? En esa medida y conscientes, como ahorita estábamos hablando con otra de las personas, no me acuerdo si era con Lore o con quién era que estábamos conversando sobre eso, veíamos pues entonces esa importancia que tiene no, el compañero que te antecedió, no recuerdo, ya se me pasó el nombre, la importancia que tiene o cuánto valor agrega, digamos, a las organizaciones el poder tener todas estas posibilidades en la analítica de datos, ¿cierto? Entonces, hemos estado buscando, pero con quién logremos integrar los procesos, ¿cierto? No de entonces con quién hacemos reclutamiento, otro para entonces, no sé, otra aplicación o otro software entonces para hacer la selección, entonces por allí tengo otro para hacer evaluación, por allí tengo otro para consolidar todo lo de la capacitación, por allá tengo otro de bienestar y son todos unos sistemas desarticulados que igual nos generan muchas, digamos, reprocesos también o tiempos para interconectar toda esa información, ¿cierto? Sin embargo, hemos encontrado que los que son mucho más completos son demasiado costosos para las capacidades económicas que tenemos, digamos, las medianas y pequeñas empresas, ¿cierto? Entonces, la pregunta concreta acá es, o sea, digamos, esto se logra integrar con otras, digamos, otros software que se tengan para procesamiento de información dentro de las áreas de talento, ¿cierto? Porque esta está muy orientada, es básicamente a identificar, es decir, todo lo que tiene que ver con reclutar, ¿cierto? Identificar el personal, ¿cierto? Pero de ahí se tiene que integrar con otros procesos, ¿cierto? Entonces, o sea, ¿eso es posible integrarlo? ¿O de ahí yo tengo que sacar una información y entonces qué hago con eso? ¿O eso la información en qué se exporta? ¿O cómo es la cosa? Bueno, claro que sí. Simplemente como para, digamos, redondear un poco lo que estabas contándonos. Allí también es una parte del análisis que tienes que tener es porque hay unas que integran todo y porque hay unas que se especializan, ¿cierto? También depende del tipo de empresa que seas y demás, pero justamente uno de los problemas adicional del costo, por ejemplo, esas que integran todo, es que no necesariamente son buenas en todo, ¿cierto? Hay unas que se especializan y yo, parte de lo que sí te diría es cómo conectas justamente esas que te ayudan en ese foco esencial en su respectivo proceso, ¿cierto? Unas, como tú le decías, una está enfocada en nómina, otra está enfocada en temas de identificación, como en nuestro caso, y hay otras que se enfocan, no sé, en las pruebas intermedias que hay que hacer también para los procesos, otras simplemente evalúan temas de desempeño. Allí, si hay algo muy importante dentro de la tecnología, que sí se llaman integraciones, que se hace, por ejemplo, mucho a través de APIs, y te cuento en particular a través de nosotros, sí tenemos y estamos justamente desarrollando muchísimas APIs que permiten ese nivel de integración, estamos desarrollando muchas tecnologías. Listo, la clave para ti yo creo más bien es entender, em, cómo entender particularmente ese trade-off también para ti de cuánto tiempo te estás demorando haciéndolo, ¿cierto? Si realmente el problema es que te toman mucho tiempo el proceso de identificación y luego el proceso de, bueno, hacer pruebas y luego el proceso de contratación, pues si esta te demora o te disminuye ese tiempo significativamente, allí realmente para ti entonces el tiempo que te demora simplemente en trasladarlos que pasa de un proceso a otro no va a ser tan significativo, ¿listo? Desde allí también quiero que analices ese aspecto. Pero sí, justamente próximamente vamos a lanzar y vamos a lanzar al público ciertas APIs que permiten conectar sistemas y procesos, en nuestro caso procesos justamente de identificación y análisis, con el resto de plataformas. Listo, para que lo tengas presente.
Muchas Súper. gracias. Sí, muchas gracias. Pues de hecho, una de las que hemos visto que puede ser más accesible y digamos que tiene muchas cosas que nos interesan es la de Book, que también fue invitado por Confama, pues en otra de las actividades que realizamos en pequeñas y medianas empresas en la comunidad, pero no tienen esta fortaleza que es o sea, ellos tienen desde la selección propiamente dicha y otros procesos ahí en adelante, ¿cierto? Evaluación, bienestar, bueno, otros, hasta la nómina la tienen también incluso. Pero esta parte, por ejemplo, no. Entonces yo pensaba, bueno, ¿será posible como poder lograr integrar esto con la de Book? Pero esta sería entonces como una inquietud y que también se las vamos de pronto a llevar a Book para que revisen. Muchísimas gracias. Muchas Todo el gracias, gusto. Mónica. Ahora le damos la palabra a Marilyn Marín. Hola, gracias Carolina. Hola, Hola, ¿cómo estás, Cristian? Me encantó súper tu bien. charla. Ah, qué Súper bueno. identificada con varios temas, en especial con el de las capacidades del futuro y cómo nos tenemos que preparar. Entonces quería como hacer un comentario. En estos días yo escuchaba una charla de Amazon donde contaban cómo en muchas áreas de ellos la tendencia es a que no tienen tecnología aparte, sino que en cada una de las áreas hay personas con capacidades diferentes, obviamente para volver mucho más eficientes los procesos, tanto de tecnología como de innovación. Entonces, me recordó como mucho esa charla. Entonces, quería aprovechar para decirles pues que estoy totalmente de acuerdo con Cristian, pues yo tuve tuve la experiencia de poder optimizar un proceso de 17 pasos en 5 pasos. Logramos procesos de selección entre 5 días y 15 días con algo muy sencillo. A veces ni siquiera implican mucha inversión de dinero. Nosotros, lo que hablaba ahorita Cristian de que a veces se nos presentan muchas personas al mismo tiempo. Yo tuve un proceso de selección, por ejemplo, donde se presentaron 700 personas para un solo cargo y nos pudimos dar cuenta cómo a través de RPA al inicio, de filtrar lo que es innegociable. A veces hay unos aspectos que son innegociables en los procesos de selección. Y si yo los filtro desde el primer momento, obviamente me ahorro una cantidad de dinero y de tiempo. En este caso, nosotros pudimos optimizar el proceso en un 65%. Entonces, quería dar fe de lo que está diciendo Cristian. Si bien él ha hablado de algoritmos y de otras cosas, también está pues el tema de RPA, que también nos permite automatizar ciertas actividades repetitivas que se dan en un proceso de selección, lo cual libera tiempo para las personas o los profesionales de selección puedan dedicarse a actividades mucho más o de mayor valor. Entonces quería hacer ese aporte, Cristian, porque me gustó mucho tu charla y lo que traes aquí a colación y la importancia de prepararnos para este tipo de temas independiente de la profesión que tengamos. Muchísimas gracias, Marilyn, totalmente. Marilyn, muchas gracias por compartirnos tu caso de éxito. Gracias, Muy, Carolina. muy chévere que se animen a compartirnos también casos de éxito. Muchas gracias. Doy paso a Juan Esteban Rivera. Juan, Hola, ¿cómo están? Sí, Hola, ahí ya me hola. ven y me escuchan. ¿Qué más, Te Juan? vemos y Sí, te escuchamos súper bien. Muy chévere todo lo que nos está contando Cristian y pues yo también quería aprovechar contarles un poco también como de la experiencia, como lo estamos viendo hoy desde el servicio de empleo de Confama, ¿cierto? Y es como estamos hoy pues como utilizando todo el tema o toda la incorporación pues como de la inteligencia artificial para los procesos de selección. Y creo pues que es una cosa muy maravillosa, ¿cierto? Yo creo que uno cuando está desde el lugar pues como o desde el rol de recibir pues como a los candidatos, de hacer pues como todo el proceso de análisis y demás, se da cuenta uno que se ahorra pues un montón de tiempos, que se optimiza mucho mejor pues como estas herramientas y que eso a uno le permite también pues como tener procesos de selección mucho más objetivos, mucho más ágiles, mucho más exigentes. Y creo que en esa medida pues es como muy chévere contarles también que pues ustedes pueden también acceder hoy a través del servicio de empleo a estos servicios, ¿cierto? Y es que hoy, cuando llegan esas solicitudes por parte de las empresas, pues los procesos se están haciendo desde estas plataformas, con estas herramientas, y que puedan tener pues como también la oportunidad de vivir estas experiencias, y que creo pues que más que del futuro estamos hablando desde la actualidad de los procesos,
y que en realidad pues son unos elementos muy ganadores. Entonces quería era compartir pues como un poco más desde esa experiencia, como para que también los demás que nos están escuchando se animen y empiecen pues como a hacer uso también de estas herramientas con las que contamos hoy. Muchísimas gracias, Juan, totalmente. Muchas gracias, Juan, por tu intervención. Bueno, Cris, por ahora no tenemos como más preguntas ni comentarios adicionales. No sé si quieras ya ir dando cierre a la charla para darle paso a nuestro siguiente ponente. No, no, claro que sí, no, a todos muchísimas gracias por la escucha, estamos súper atentos a preguntas y nada, espero la hayan disfrutado así como la disfruté yo. Que estén muy bien, feliz tarde. Muchas gracias, Cris. Feliz tarde. Chao. Bueno, aprovecho acá para hacerles el recordatorio que el registro de asistencia es sumamente importante para poder certificar el bootcamp. El registro de asistencia yo lo estoy publicando 2 veces al día por sesión y se debe diligenciar las 2 veces, por la mañana y por la tarde. El código yo lo cuelgo, no lo voy a pasar por los chats, yo simplemente lo cuelgo acá por la mañana y lo cuelgo por la tarde. Si alguien sigue teniendo inconvenientes, le recomiendo reiniciar el teléfono y volverlo a intentar porque ya este código sí está bueno sin ningún inconveniente. Bueno, ya en este momento le vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente, Diver. Si ya estás por ahí, te invito a que prendas tu cámara y tu micrófono. Hola, hola Caro, hola a todos, ¿ya me ven? Sí, te veo perfecto y te escucho también. Listo, perfecto. Estoy listo ya. En un momento yo comparto entonces pantalla. Claro que sí. Ya ven mi pantalla. Te estamos viendo y ya está en modo presentación también, sí. Listo, perfecto, bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya dijo Caro, mi nombre es Diver Jiménez. Yo hago parte del equipo de Talent Pitch, soy el People Experience Lead, hago parte del equipo de experiencia como tal de Talent Pitch. Y en este espacio, pues estaré encargado de presentarles a la tecnología como una aliada para facilitar la selección del talento. Ahora bien, antes de entrar a fondo con el contenido de esta presentación, me parece importante tomar como un pequeño momento para presentarme. Yo soy un ingeniero en nanotecnología, graduado hace más o menos año y 2 meses. Soy un amante de los juegos del rol. Aquí pueden ver, por ejemplo, un logo de ellos, es de Pathfinder. Y de los propios videojuegos. Soy bastante gamer en realidad, soy muy nerdo. Y es entonces acá donde uno se puede preguntar por qué un ingeniero en esa cosa llamada nanotecnología está acá haciendo una presentación sobre tecnología y selección de talento. Pues bien, primero que nada, pues yo soy todo un geek de la tecnología, soy un nerd, me encuentro de hecho en estos momentos haciendo una maestría en modelación y ciencia computacional enfocada en tratamientos contra el cáncer de colon. Y ahora específicamente en todo esto del talento llevo trabajando hace más o menos año y medio, desde que entré acá a Talent Pitch. Empecé en servicio al cliente, empecé respondiendo chats, pero desde que llegué a Talent Pitch me tracé la meta de aplicar todo ese input, todo ese ser geek en mi trabajo. Hoy, año y medio después, entre muchas otras cosas, ya he desarrollado 2 chatbots, uno de servicio al cliente que ya va para su 3ª versión y otro de selección de talento que ya va para su 2ª versión. Y hago parte del equipo de experiencia, como ya se los mencioné, en donde analizo toda la data de nuestros usuarios, defino los caminos o funnels dentro de la plataforma y dentro de nuestra app y hago parte de todo el proceso de construcción de las interfaces de las mismas. Es justamente esa experiencia manejando ese tipo de tecnologías, aprendiendo sobre muchas tecnologías que he podido recolectar durante toda mi carrera y durante este año y medio de trabajo, la que vengo a compartir con ustedes pues entonces el día de hoy. Ahora sí, entrando en materia como tal de la selección de talento, vemos que en el contexto global actual es de un constante crecimiento. Según datos de la CNBC, y solo en Estados Unidos existen más de, esto no se me actualizó, perdón, existen más de 10 millones de oportunidades laborales para 8.6 millones de desempleados. Esto a primera vista plantea una diferencia importante. Hay más oportunidades que desempleados.
Y estos datos van a seguir aumentando conforme pasen los años. Eso sin contar el panorama mundial. Aquí solo estamos hablando de Estados Unidos. Cada vez habrán muchas más oportunidades laborales conforme el mundo sigue cambiando y por ende sus necesidades. De hecho, ya lo veíamos en la charla anterior de mi compañero Cristian, todo eso que llamamos roles del futuro, todos los roles que van a cambiar, todo lo que se va a necesitar en un futuro. Así que esta diferencia solo tiende a aumentarse. Si nos entramos más a fondo, veremos que por cada puesto, por cada oportunidad laboral que una empresa postula, en promedio se postulan 250 personas, de las cuales después de revisar hojas de vida, leerlas y empezar el proceso de descarte, solo 6 en promedio son seleccionadas para continuar el proceso. Sigue el proceso, se hacen pruebas técnicas, exámenes para que solo una persona ocupe un puesto de 250. En total, en todo este proceso te puedes demorar en promedio unos 27 días para cubrir una oportunidad. Y según los datos oficiales de la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos, cada contratación para el año 2021 puede costar en promedio unos $4.000. Si tenemos en cuenta para esto los gastos de personal de recursos humanos, el tiempo que invertimos, las herramientas y plataformas que empleamos, los gastos del proceso como son los tests o exámenes y muchos más. Y acá solo estamos hablando de una sola oportunidad laboral. ¿Qué tanto escalan entonces estos números en las empresas donde podemos tener varias oportunidades abiertas al mismo tiempo, varios procesos en paralelo? ¿Cuántas hojas de vida entonces recibiríamos al mes? ¿Cuántos en realidad contrataríamos si la contratación es exitosa? Esto presenta entonces ciertos desafíos, y es que si le ponemos un ojo al área de recursos humanos, encontramos, como ya lo hemos visto en presentaciones pasadas, que 1/3 del tiempo del área es empleado netamente en la búsqueda de talento. Solo buscando, no contamos acá el resto del proceso de selección. Ahora, gastamos $4.000 por contratación, nuestra área de talento humano se tarda 1/3 del tiempo general buscando el talento, tenemos 27 días en promedio en todo este proceso, más de 200 postulados y ¡pum! Por X o Y motivos, que puede ser compatibilidad con el rol, compatibilidad con tu propia empresa o muchos más, contratamos mal. Y es ahí donde esas malas contrataciones generan caídas en la productividad de entre el 32 al 36%. Lo cual es uno de los factores más importantes en los indicadores de rotación de personal, el cual en estos momentos está en un 57,3%. Entonces, inviertes dinero, inviertes tiempo, inviertes recurso humano para contratar, hay una mala contratación, tu productividad cae, el contratado se va al mes o a los 2 meses, y no solo esto, sino que según estadísticas, existe un 115% de mayor probabilidad de que el área de talento humano renuncie a otras áreas, es decir, las áreas de talento humano renuncian más que otras. Y cuando entras a ver estas razones por las cuales suceden dichas renuncias o existe esta predisposición a renunciar por parte del área, encuentra que la principal razón es porque están viéndose obligados a trabajar más con menos. Más trabajo, más hojas de vida que tienen que leer, más procesos de contratación con cada vez menos recursos debido al estado actual del mercado. Entonces, tenemos un mercado de cada vez más oportunidades laborales, más postulaciones a tus oportunidades, una cantidad de tiempo, esfuerzo, dinero enorme invertida en tus procesos de selección, una alta rotación del personal, caídas en la productividad y el área del talento humano está cada vez más quemada, como se dice coloquialmente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? La tecnología entonces ahí aparece como una aliada para lidiar con este tipo de inconvenientes, en primera instancia facilitando y optimizando no solo la selección de talento, sino múltiples problemas alrededor del globo y dentro de las propias empresas. En primer lugar, colabora para aliviar las cargas, tanto laborales como administrativas, sirve para crear una mejor experiencia para el propio candidato y en general ayuda a los equipos a hacer su trabajo de forma más eficiente y que se puedan enfocar en trabajos menos repetitivos. Acá, en toda esta nube, podemos ver algunas de las muchas tecnologías que están disponibles y que pueden ser implementadas dentro de las propias organizaciones para generar mejoras en diferentes áreas. Algunas de estas son los software de gestión de relaciones con el cliente o CRMs, que los vemos acá, o en análisis de datos, que ya son bastante comunes, ya hemos tenido charlas a través de ellos, pero son solo la punta del iceberg de todo un universo tecnológico que podemos aplicar. Existen los sistemas de seguimiento de candidatos o ATS, que normalmente son tomados como simples sistemas de tracking, de seguimiento.
pero en realidad ofrecen más que eso. Se trata de tener una gestión del inicio y el final de los candidatos. ¿Me siguen escuchando? Sí, te escuchamos. Perdón, es que escuché como que se hubiera desconectado. Perdón. No, lo que pasa es que cuando suena así es porque entró alguien a la sala. Tranquilo. Ah, ok. Bueno, que te ofrecen, se trata de tener una gestión de inicio a final de los candidatos, de tus postulaciones, de tus aplicaciones, mientras vas construyendo toda una base de datos de candidatos y hojas de vida. Acá vale la pena hacer una pregunta, y es que por cada oportunidad laboral a tu empresa le están llegando en promedio 250 personas, 250 hojas de vida. ¿Qué se hace con esos 249 que no pasan? Los desechamos, los tenemos en una base guardada, tenemos una piscina de talento, un talent pool, como un talento pasivo que se puede necesitar en un futuro para otro cargo diferente. Les empezamos a enseñar para que puedan aplicar a este tipo de cargos. Tenemos también a la mano plataformas de experiencia justamente de aprendizaje, LXP, o de gestión del aprendizaje, que se llaman LMS. Y es que muchas veces el talento que buscas o hace parte de tu piscina o hace parte de esa gente que está aplicando, pero todavía no, o incluso está dentro de tu propia organización. Y acá yo soy un ejemplo claro de ello. Ingeniero en nanotecnología, de servicio al cliente, recién graduado, y 1 año y medio después paso a manejar la data del uso de la plataforma, a construir funnels del uso de la misma, a construir chatbots para utilizar. Entonces, ¿cómo podemos preparar ese talento a través de la tecnología? Existen entonces este tipo de plataformas que te facilitan a ti como empleador preparar el talento mediante una experiencia de aprendizaje. Tenemos también el uso de bots para automatizar tareas repetitivas, ya lo mencionaban en la charla anterior, todo el tema de RPA, chatbots para automatizar muchas conversaciones o generar incluso nuevos productos en torno a este servicio de conversaciones, el web scraping o raspado web, una técnica que nos permite extraer mucha información de sitios web. Y todo esto que acabo de decir hace parte justamente de la automatización de procesos con robots, RPA, que también implementan inteligencia artificial para optimizarlos. Y todo está yendo hacia allá, hacia automatizar y optimizar. Tenemos muchas más tecnologías, emplear gamificación, hacerlo divertido. Inclusive, gracias a la pandemia, tenemos 2 tecnologías emergentes, entrevistas remotas, ya no ir a una entrevista personalmente porque toma tiempo. Y además, tenemos tendencias como TikTok, Instagram, Facebook, que son videos, o en Spotify, audios, podcasts, que están formando una tendencia global y que están llevando a las empresas a decir, no hagamos entrevistas como tal, sino que nos manden videos pregrabados. Y acá nos podíamos quedar toda la charla con la cantidad de tecnología que existen, pero vamos a ver algunas historias de estas tecnologías. Empecemos con el RPA, la automatización de procesos a través de robots, que se ha vuelto muy popular en los últimos años debido a las múltiples ventajas que ofrece, como lo son el bajo costo de implementación, la consistencia de los procesos, la velocidad de los mismos. Pero, ¿de qué trata esto esencialmente? Veamos un caso de uso. En tu organización, cada semana, por ejemplo, tienes que construir un informe basado en toda la data que has recogido de ventas. Algo normal. Estos datos se almacenan en algún lugar y el informe es repetitivo. Cada semana es el mismo informe, solo que cambian los datos y las gráficas. Hacer esto a una persona de tu área le toma 1 hora, supongamos, a la semana, por cada uno de los informes. No sé cuántos podríamos hacer. Pero no, puede que no sea lo único que hacen en tu área. Lo que el RPA hace por ti es que tú le das la plantilla del informe, como lo estás haciendo, le dices dónde están los datos almacenados y le das las indicaciones de cómo debe construir el informe. Ahora, la tarea que a ti te tomaba 1 hora, le toma al robot, siendo exagerados, 15 minutos. 15 minutos en los que nadie tiene que estar pendiente de él, 1 hora que se están ahorrando en tu empresa y que pueden invertir este tiempo en otras actividades de mayor valor. Y este no es un caso de uso de ejemplo como tal, sino es un caso de uso real de automatizaciones en empresas. Pero no es el único que podríamos plantear. Podríamos ponernos un poco creativos y aplicarlo a un proceso de selección. Yo, como parte de mi proceso de selección, entrevisto personalmente a 50 personas. Entrevistas de 15 minutos, son aproximadamente 12 horas a la semana, entrevistando con las mismas preguntas. Eso sin contar retrasos, que los candidatos se alarguen en sus respuestas y muchas más situaciones que se podrían dar. Pero, ¿y si pudiéramos hacer que como si fuera una encuesta, los candidatos graben sus respuestas a nuestras preguntas para que luego los revisemos? Una entrevista remota y asíncrona.
Lo más interesante es que esto no es creatividad, es un hecho que ya múltiples empresas en el mundo aplican este tipo de automatizaciones. Y de hecho, acá en Colombia no estamos lejos. Ahorita en diciembre me tocó presenciar como para trabajos temporales de temporada, en tiendas de ropa y eso. Las entrevistas que realizaban eran así. Un software te decía la pregunta y tenías 30 segundos para grabar tu respuesta. Ya aplicamos este tipo de tecnología acá en Colombia y las posibilidades son grandes, son enormes. Seguimos entonces con chatbot, inteligencia artificial, y acá creo que todos, o la mayoría, reconoceríamos este logo, el de Amazon, ¿cierto? Cuando yo estaba en el proceso de desarrollo de nuestros chatbots, revisé decenas de chatbots alrededor del mundo y llegué a una conclusión a través de esta vigilancia que uno de los mejores exponentes de este tema es el de Amazon. Brevemente, hablar con un chatbot es tener una conversación automatizada. Tú seleccionas ciertas preguntas, como lo hay acá, y que te dan a escoger, ¿cierto? Y de acuerdo a ello hay unas respuestas predefinidas. Hay algunos que incluso lo llevan más allá y que no te dan opciones de preguntas predefinidas, sino que pregunte lo que quiera. Y el chatbot, implementando inteligencia artificial, interpreta tu pregunta, interpreta tu inquietud y sabe cómo responderte, no con una respuesta predefinida. Ahora, el caso de Amazon es especial. Es un chatbot de servicio al cliente y se comporta como esta primera forma, preguntas específicas, respuestas específicas, y va guiando al usuario a través de lo que necesita. Pero, siendo sinceros, ¿quién no ha querido que cuando llegues a un servicio al cliente él sepa exactamente lo que necesitas? Es utópico, ¿cierto? Pero Amazon lo logra. Él identifica quién es el usuario y antes de que le preguntes te explica, por ejemplo, por qué tu pedido está retrasado. Está atrasado. Sin que se lo digas, te recomienda productos que necesitas que no le has pedido. El chatbot de Amazon aprende del comportamiento de cada usuario y es capaz de llegar a un grado de personalización que mejora toda la experiencia de uso, genera una mejor percepción de la marca y logra un aumento en las conversiones de la misma. Ahora, ¿qué podríamos lograr con esto? Chatbots que hagan la entrevista al talento, que de acuerdo a sus respuestas aprenda del candidato, que te diga si es compatible o no, que los candidatos puedan buscar tus propias vacantes, las vacantes más compatibles con él. Nuevamente, las posibilidades son casi infinitas. Ay, perdón. Ahora, finalmente entonces podemos hablar un poco de gamificación y de roles. En efecto, pues yo soy un gamer, no podía pasar esta presentación sin presentar un caso de uso que tenga que ver con este mundo. Este logo pertenece a un juego muy popular entre los jóvenes y adultos llamado World of Warcraft, Mundo de Warcraft. Es un juego de rol, es un juego online para jugar con amigos y gente de todo el mundo. En este juego tú puedes escoger entre más de 20 razas diferentes. Puede ser un humano, un enano, un elfo, puras cosas de fantasía. También puedes escoger entre 12 diferentes clases, lo que vendría a ser análogamente acá en el mundo una carrera profesional, 12 carreras diferentes. Puede ser un mago, un guerrero, un cazador. Este juego ha sido tan famoso que incluso lo han empleado para realizar estudios científicos de cómo se comportan las personas durante tiempos de pandemia en este juego. Ahora, ¿por qué traigo esto acá? Porque dentro del juego existe la selección de talento como tal, el reclutamiento. Existen empresas, entre comillas, dentro del juego, existen grupos pequeños de jugadores que se reúnen y uno de los puntos fundamentales es que la selección se hace principalmente por el rol que a ti te gusta jugar, que eres capaz de jugar, no por la clase, no por la raza, ni por cuánto tiempo lleves jugando. Tú demuestras si eres un buen defensor, un buen curandero, un buen atacante. No importan las clases, solo importa el rol que eres capaz de ejecutar. Eso, a manera análoga, implicaría que no importan las carreras, importan los roles que puedas ejecutar como tal. Y este tipo de dinámicas de gamificación pueden ser aplicadas en la selección de talento, asignar arquetipos y roles a los candidatos de acuerdo con su experticia, no con su experiencia, tal y como lo vimos en la charla pasada del scoring. Y de hecho, también soy un exponente de este tipo de asuntos, de los roles, ingeniero en nanotecnología en áreas de experiencia de usuario. Ahora, durante toda esta charla les he estado haciendo muchas preguntas, intentando hacer volar la imaginación. ¿Se imaginan qué podríamos lograr con esto? Pero no les dije que esto es una forma de creatividad. Lo digo porque ya hay casos de éxito de este tipo de implementaciones. Aquí tenemos 4 compañías
tenemos a Lenovo, IBM, Pearson y JCSI. Y estas 4 compañías tienen algo en común. Y es que han encontrado en la inteligencia artificial y en las automatizaciones una forma de optimizar sus procesos de selección. Estas grandes compañías del mundo ya implementan un sistema completo de chatbots, bots, programas, CRMs, todo en un conjunto para, primero, ellos realizan automáticamente la búsqueda del talento. Ellos no necesitan como tal una vacante. Ellos no necesitan como tal publicar vacantes. Ellos incluso llegan y buscan en toda la web, mediante raspado web, todas las hojas de vida que hay disponibles en ciertas partes. Llegan, las bajan y las analizan. Analizan las hojas de vida automáticamente de los candidatos para evaluar quiénes son más compatibles con sus roles, quiénes son más compatibles con su cultura empresarial y escogen el talento a través de eso, automáticamente. Y no conformes con eso, van un paso más allá y lo unen a interacción y entrevista. La interacción con el candidato, ese primer hola, y la entrevista del candidato es de forma completamente automática. Eso quiere decir que hasta llegar al proceso final de contratación, ellos hacen el 90% todo automáticamente. Es decir, estas 4 empresas, por poner un caso de éxito, se están ahorrando 27 días de trabajo humano, permitiendo que sus áreas de talento humano puedan especializarse en otro tipo de tareas. Ahora, ¿cómo podemos implementar tecnologías para la selección de talento, para la optimización de la selección de talento dentro de nuestras propias empresas? Aquí, como parte de la transferencia de experiencia, les diré cómo lo he hecho a través de este tiempo. Primero, nosotros ya tenemos en mente una necesidad dentro de nuestras propias empresas, incluso algunos de acá dentro de las propias preguntas que han hecho a lo largo de estos días ya han mencionado algunas de estas necesidades. Tenemos que identificar qué tipo de tecnología queremos aplicar. Si queremos aplicar un chatbot, si queremos aplicar una automatización, si queremos aplicar un CRM, un ATS, una herramienta para aprendizaje. Identificamos qué tipo de tecnología es la que queremos aplicar y la que necesitamos aplicar según nuestra necesidad. En nuestro caso, por ejemplo, lo primero que yo vi, yo era parte de servicio al cliente, más de 40 chats al día, incluso hay picos de uso de plataformas en los que hay más. ¿Cómo podemos disminuir esa cantidad de tiempo que podría la persona que está respondiendo aplicar a otras áreas? Entonces, identificamos el tipo de tecnología y vimos que había que construir un chatbot, algo que respondiera automáticamente. El segundo paso que hay que hacer entonces es hacer vigilancias y hacer validaciones. ¿A qué se refiere esto? Primero, ver cómo lo han hecho en el mundo, cómo se construye un chatbot en el mundo, porque en mi experiencia personal nunca lo había hecho. ¿Cómo lo han hecho en el mundo y quién lo había hecho que me pudiera apoyar y transferir ese tipo de experiencia? Estos chatbots, estas tecnologías que hemos implementado, no lo hemos implementado solo. Tenemos aliados que ya han hecho esto, tenemos vigilancias de quién ya lo ha hecho y cómo lo ha hecho, por ejemplo, Amazon, y recogemos toda esa experiencia para no empezar de cero. Si hay una escala de 0 a 10 y alguien ya ha llegado a 6, entonces nosotros empezamos en 6 porque hacemos la vigilancia y la validación. Y ese es el segundo paso, verificar antes de entrar a implementar, a desarrollar. De esas vigilancias y validaciones te van a salir ajustes al tipo de tecnología que vas a implementar y también te van a salir quiénes pueden proveerte ese tipo de tecnología o si lo tienes que desarrollar desde cero. Y ahí es entonces donde en el tercer paso debes evaluar qué tipo de planes y precios te están ofreciendo y cuáles serían los mejores. ¿Por qué? Múltiples plataformas en el mundo ofrecen múltiples opciones, múltiples planes, pero no todo lo del plan lo necesitas. O hay planes iguales con diferentes precios. Y la idea es también, mediante este tipo de tecnologías, no solo optimizar tiempo, sino también optimizar dineros. No gastarnos esos $4,000 por contratación, sino disminuir esos precios mediante este tipo de aplicaciones. Ahora, sin lugar a dudas, y si nos ponemos a pensar, la carrera
que más trabaja en talento humano, en las áreas de talento humano, es la carrera de psicología o carreras afines a psicología. Y vas a pedirle a alguien de carrera de psicología que implemente soluciones tecnológicas en esa área. Tienes que entonces analizar qué talento necesitas. Si necesitas entonces capacitar al talento que ya tienes, si necesitas diversificar tu área de talento humano trayendo otro tipo de roles, como ya lo habían mencionado en una pregunta anterior, y verificar cómo se arma ese ecosistema de talento alrededor de tu área para poder implementar la solución tecnológica que tú ya hayas elegido. Ahora, no vamos a empezar a un 100%. Siempre hay que experimentar. Este proceso, este paso a paso es cíclico, de hecho. Y es cíclico en la medida en que siempre vamos a seguir experimentando. Uno de nuestros chatbots ya lleva 3 versiones. El chatbot de WhatsApp de nosotros ya lleva 2 versiones. Y siempre seguimos experimentando para ver qué más le podemos implementar. No es llegar a implementar el 100% de lo que necesitamos. Es empezar con pequeñas pruebas piloto. Es empezar experimentando poco a poco, paso a paso, para ir logrando una mejor implementación de la solución tecnológica. Llegados al paso 5, normalmente ya tendrías la solución tecnológica implementada en tu empresa. Ya lo tendrías listo, ya solo sería seguir analizando, seguir experimentando, seguir haciendo vigilancia y validaciones. Pero hay otros 2 pasos que desde nuestra experiencia nos parecen fundamentales para optimizar y para llevar un paso más allá, valga la redundancia, este proceso de implementaciones tecnológicas. Lo primero es hacer un semillero. ¿A qué se refiere esto? Dentro de nuestra propia empresa, dentro de Talent Pitch, teníamos muchas necesidades de automatizaciones y teníamos poco personal para hacer ese tipo de automatizaciones. Ahora, lo que nosotros hicimos fue sacar una oportunidad no laboral como tal, una vacante que venga, trabaje en esto, no. Abrimos un semillero. Empezamos no solo a atraer talentos, sino a enseñarle a ese talento las necesidades que nosotros teníamos, que en este caso eran de automatizaciones. En el semillero llegaron 6 personas, fueron las seleccionadas, y a esas 6 personas por cada semana se les daba un salario conforme iban resolviendo retos. Y esos retos eran los mismos desafíos, las mismas trancas que nosotros teníamos dentro de nuestros procesos repetitivos. Conforme los iban desarrollando, íbamos viendo quién tenía mejores capacidades, íbamos capacitando a este tipo de talentos, hasta que hoy en día, esto se hizo hace más o menos 3 meses, hoy en día 2 de ellos siguen trabajando con nosotros ya en planta como automatizadores en el área de analítica, en el área de Cristian, del compañero Cristian que pasó. Y finalmente, asigna mentores. Como ya hemos visto, el talento que necesitamos para este tipo de implementaciones puede estar o dentro de tu propia compañía o puede estar en talento junior. Puedes asignar mentores, asignar mentorías, puede ser de tu propia empresa, puede ser de empresas aliadas, puedes aliarte con tu ecosistema de talento para asignar mentores que vayan preparando y capacitando al talento para tus propias necesidades de implementaciones tecnológicas. Incluso no solo de implementaciones tecnológicas, puede ser aplicado a múltiples cosas. Ahora, herramientas tecnológicas existen muchas en el mundo. Existen CRMs, ATS, medios para hacer raspados webs, servicios de voz, de chatbots. Acá les quiero presentar, para finalizar, 4 herramientas que en Talent Pitch tenemos disponibilizadas para ustedes y que pueden servir para múltiples necesidades que puedan tener en el área de selección de talento. La primera de ellas ya la han visto en presentación pasada, es una herramienta que nosotros llamamos el gestionador de talento. Es un tipo de CRM en el cual tú puedes gestionar todas las vacantes que vas publicando y realizar no solo acciones masivas como enviar mensajes, generar boletines, destacarlos, invitarlos a tus propios eventos, ordenarlos, seleccionarlos, sino que vas a poder ver, aparte de eso, qué calificación le están dando en la plataforma, qué feedback le están dando otras empresas en la plataforma, cuál es el match que esa persona tiene con tu empresa, cuál es el match que tiene con tu rol y qué tanto esa persona ha sido exhibida. Esto abre la puerta a múltiples posibilidades, porque tal y como lo decía Cristian, ahorra tiempo
en tu área de selección, poder ordenar directamente por tu match de empresa, por tu match de rol y evitar ese tipo de contrataciones equívocas, esas malas contrataciones que a la final retrasan el proceso de selección de talento. La segunda herramienta que les quiero mostrar son algunos bots, 3 de muchos bots que nosotros hemos desarrollado mediante RPA para realizar tareas que tenemos dentro de nuestra organización. Dentro de esas tareas repetitivas están la atracción, por ejemplo, tanto de talentos como de empresas a nuestra propia plataforma, a través de LinkedIn, a través de Facebook, de Twitter. Esto lo hacen bots solos. Tenemos también la exhibición de talento. Nosotros tenemos una feria de talento mensual en la que hay playlists de talento por ciertas categorías y los bots van y las publican en redes sociales. En este tipo de publicaciones de redes sociales, incluso, por ejemplo, para las áreas de selección de talento, tenemos bots que publican automáticamente las vacantes que tenemos en todas nuestras redes sociales. No es un tema de programarlas, porque programadores de tareas existen muchos, por ejemplo, HubSpot, sino que es un tema de automatizar la subida. La vacante se publica y una vez se publica, se le crea la imagen, se le crea el texto y va a redes sociales. Y por último, tenemos unos canales de Telegram en los cuales, mediante la identificación de ciertas áreas temáticas, de ciertos roles, como marketing, como tecnología, como diseño, creamos diferentes grupos de Telegram y allí automáticamente los bots empiezan a publicarles vacantes en el rol. Estos grupos de Telegram, de hecho, ya tienen varios más cientos de suscriptores. Este, por ejemplo, de marketing ya tiene 89 suscriptores y siguen subiendo. Y siguen habiendo más ingresos a la plataforma mediante este tipo de publicaciones automáticas, que ya no la hace una persona. Antes teníamos personas para hacer eso, ya no la hace una persona, nos ahorramos todo ese tiempo. En tercer lugar, hemos hablado mucho de piscinas de talento, de cómo puedo conectar un talento, de cómo puedo dejarlo en una talent pool, de cómo puedo conectarme a las conexiones de mi talento. Este tipo de modelo ya lo tenemos en plataforma, en donde puedes identificar quién es más compatible visualmente mediante gráficos con tu organización. Puedes hacer zoom, ¿cierto? Y cuando seleccionas uno de los talentos, ves todas las conexiones que tiene ese talento para empezar a seleccionar talento mediante conexiones. Y no solo eso, sino que cuando seleccionas este tipo de talento, ves un top 10 de otros talentos, de los talentos más similares a este. Porque puede haber un talento que sea similar en cuanto a rol, pero no esté matchando en cuanto a cultura. Entonces puedes ver aquí otros talentos similares a ese que puedes empezar, con los que puedes empezar tu proceso de selección. Y finalmente, ya lo he hablado mucho durante todo este tiempo, la herramienta que nosotros tenemos, el chatbot, en este caso de WhatsApp, que es una herramienta de selección de talento. ¿Cómo de selección de talento? Nuestro chatbot de WhatsApp tiene 2 tipos de entrada, pues entrar como empresa o entrar como talento. Si entras como talento, puedes buscar vacantes dentro del chatbot en menos de 2 minutos. Buscar cursos, buscar contenidos. Incluso ya puedes grabarte a ti mismo presentándote tu pitch de talento en audio o video, ¿cierto? Ya puedes hacerlo ahí. Nosotros te construimos el video automáticamente para que te exhibas. Y en el lado de las empresas, puedes identificar talento para tus vacantes. En menos de 2 minutos, en algo que no se demora, en tu propio celular, puedes copiar tu vacante y nosotros te vamos a enviar talento compatible con tu vacante. Un proceso que suele ser demorado, las publicaciones de vacantes en múltiples plataformas, aquí se hace en menos de 2 minutos y en tu propio celular. Entonces, estas son algunas de las herramientas que les quería presentar y este abrebocas pues, que les quería dar a este mundo de implementaciones tecnológicas que sigue avanzando, que sigue aumentando la necesidad de hacer este tipo de implementaciones dentro de las áreas de selección de talento humano. ¿Tienen alguna pregunta? Dave, muchas gracias por tu presentación, súper interesante. Sigo insistiendo las ventajas de poner la tecnología a nuestra disposición. Por aquí tenemos una mano levantada de Ángela Viviana Restrepo. Daiver, muy interesante, pues como todas estas herramientas y cómo nos apoyan
en todos los procesos pues, de talento humano, ¿cierto? Yo tengo una pregunta que creo que va muy asociada también a como le preguntaba pues al anterior compañero, sobre el impacto que tienen estas herramientas en el desarrollo pues como de los procesos. Específicamente cuando nos mencionabas que cuando crean el semillero para automatización, nosotros en la compañía tenemos una comunidad de automatización y también generamos unos retos para que esas personas pues se postulen a desarrollarlos. Pero nos gusta también revisar esos impactos que se generan, esas automatizaciones y sobre todo ese impacto en transformación de roles, porque si estos RPAs nos ayudan a cambiar un proceso, porque ya van a hacerlo los mismos robots y nosotros vamos a tener más eficiencias en los procesos, pues quizás esos roles en los que estábamos van a irse transformando y vamos a irlos convirtiendo en esos roles del futuro, ¿cierto? Ustedes miden esas transformaciones de los roles y esos impactos en eficiencia, en ROI. ¿Hacen algún tipo de indicador con estas automatizaciones y participación de personas en ese semillero? Ok, una muy interesante pregunta en realidad. A ver, el semillero de automatización es cierto, como tal, como dije, empezó con 6 personas. Dentro del propio semillero, ¿cierto? En estos desafíos, parte de la selección de talento dentro de este propio semillero se basaba en ese tipo de indicadores, ¿cierto? Y los desafíos ya los teníamos dentro de las áreas, ¿cierto? De hecho, cuando nosotros aplicamos metodologías ágiles, entonces lo que hacemos es, si nosotros implementamos un proceso de automatización, ¿qué tipo de impacto? Evaluamos qué tipo de impacto tiene, cuánto tiempo me estoy ahorrando, en cuanto a eficiencia, ¿cierto? De hecho, hacemos vigilancia. ¿Qué indicador deberíamos de aplicar? Porque no todas las situaciones son iguales, ¿cierto? No todas las situaciones de automatización son las mismas. ¿Qué tipo de indicadores deberíamos de aplicar para ese tipo de cosas? ¿Cuál es la cuestión acá? Y te voy a hacer un ejemplo con lo del chatbot de servicio al cliente, el primero que implementamos. Una vez nosotros medimos eso, ¿cierto? Por ejemplo, en cuanto al chatbot, medíamos tiempos de respuesta, medíamos la capacidad para responder las preguntas, el índice de satisfacción de los usuarios. Una vez nosotros evaluamos eso y verificamos que en realidad la implementación tecnológica funcionó, ¿cierto? Seguimos. Es decir, no hacemos ese proceso reevaluativo, sino que seguimos, pero intentando mejorar. No lo evaluamos hacia atrás, sino que evaluamos hacia adelante. No sé, me hago entender. O no estoy respondiendo. A partir de la automatización ya siguen evaluando para mejorar. Exacto. Eso, lo que mencionaba de un proceso cíclico, de que experimentas, analizas, sigues haciendo eso porque a la final uno nunca llega a una implementación tecnológica al 100%, o no es el deber ser de una implementación tecnológica, porque siempre va a haber algo más que hacer. Y ese algo más que hacer probablemente no se evalúe con el mismo indicador. Pero sí aplicamos ese tipo de indicadores, ¿cierto? Aplicamos ROI, tiempos, costo-beneficio, es una de las que más nos aseguramos, porque tampoco tiene mucho sentido que la implementación tecnológica me salga más cara que tener a la persona ahí haciéndola, a menos de que haya un tema de escalabilidad, que también debe ser evaluado. Entonces, no sé, respondí tu pregunta, Ángela. Súper, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Creo que Jenny aquí había preguntado como el nombre de la aplicación. Aquí se lo mando aquí al chat. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias, Dave. ¿Alguien más? ¿Un comentario, una pregunta, un caso de éxito que nos quieran compartir? ¿Alguien que también haya utilizado otras herramientas tecnológicas y que les haya funcionado? Los invito a que nos compartan. Yo les comparto algo adicional pues a estas herramientas.
Y es que, aparte pues de estas que tú nos mencionas, nosotros también tratamos de hacer unas con unos sistemas que sería bueno pues que lo revisaran. Hay uno que es gratuito y se llama Pullover y no necesita como mucho conocimiento de software o algo así, Técnico. sino que sí, mucho conocimiento técnico. Es gratuito y se puede también utilizar hasta cierto punto. Pues no tiene un alcance tan grande como un RDA, pues, pero digamos que sí, nosotros, por ejemplo, en la compañía hemos hecho algunos de esos y cuando estuvimos con la comunidad de automatización, iniciándola, empezamos a utilizar ese tipo de herramientas. Hay otras también que utilizamos más como con los lenguajes de programación, como Python o con R, que también hacemos automatizaciones de ciertos procesos a través de esas herramientas, ¿sí? Ahí sí necesitamos, pues, conocimiento técnico para esas dos. De hecho, Entonces, nuestro semillero de automatizaciones, perdona ahí la interrupción, se basaba en Python. Y uno de los requisitos era solo un conocimiento básico en Python. Porque otro de los beneficios del RPA, justo como dices con la herramienta Pullover y todo eso, es que no necesita tanto conocimiento técnico como de pronto otras implementaciones tecnológicas. Sí, entonces nosotros, por ejemplo, con ese otro tipo de herramientas iniciamos para que no fuera algo, para que se pudiera entregar como esa capacidad a las personas de la organización que no necesariamente fueran técnicos o que fueran del área de sistemas. Y la verdad no es muy complicado, o sea, es sencillo, es que, como decimos nosotros coloquialmente, que se le cacharríe y que se tenga pues como un proceso que es muy operativo, o sea, que siempre se hace de la misma manera, ¿cierto? Entonces, ese sería como un buen punto para revisar en caso tal de que no se tenga pues como un presupuesto grande para comprar una herramienta muy robusta. Sí, definitivamente muy buena la intervención ahí. El RPA y muchas herramientas en la web que facilitan ese RPA es probablemente las implementaciones tecnológicas que mayor costo-beneficio te pueden dar en tu empresa. Que de seguro todos acá, no solo el área de selección, sino toda la empresa, ya tiene identificadas ese tipo de procesos repetitivos que tienen a los trabajadores trabajando literalmente la mitad de la semana solo en eso. Aquí preguntan que cómo se llama la herramienta, es Pullover, ¿cierto? Creo que se llama así. Pullover. Ellas se las puse pullovers. Ok, listo. Listo, no. Pues muchísimas gracias a todos por la atención, por la participación. Espero pues que les haya servido este abrebocas a las implementaciones tecnológicas en el área de la selección de talento. Y nada, muchísimas gracias por toda su atención. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Bueno, ya después de esta charla vamos a volver a un descanso. Nos vamos a tomar otros 15 minutos. Aprovecho y les recuerdo entonces que ahorita más tarde voy a estar otra vez compartiendo el registro de asistencia para diligenciar el registro de asistencia por la tarde. Les recuerdo que por cada sesión lo estamos diligenciando 2 veces, por la mañana y por la tarde. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, quieran compartirnos algo. Bueno, entonces vamos a salir al descanso, son más o menos las 12:50. Nos estamos viendo a las 3:05. Chao, chao. Chao.